¿Estás listo para aprender los secretos de una estrategia simple y eficaz para principiantes en opciones binarias? Yo lo utilizo todo el tiempo, aunque ya tengo mucho tiempo dentro de este mundo del trading en las opciones binarias, pero si funciona, ¿por qué no intentarlo? Así que vamos a ello. Así que chicos, inicialmente quiero desglosar cuáles pueden ser los retos de esta estrategia. Primero, los ajustes del indicador de envolvente no siempre son apropiados para un par de divisas, pero ahora que estamos con ustedes en el par de divisas del dólar estadounidense y la TACA Bangladesh. Y esta situación parece bastante buena. Miren lo que podemos notar aquí. Tenemos un estadístico mirando hacia arriba, sí, el precio se está moviendo en el canal de precios envolvente y aquí se ha formado un pequeño nivel de soporte. Antes era un nivel de resistencia, pero ahora es un nivel de soporte y el precio aquí lo pueden ver, lo está probando, lo estamos viendo. Quiero cambiar este par de divisas. Si ven, a esto me refería. Para este par de divisas, los ajustes de este indicador envolvente no son todos los correctos. Pues demasiada desviación, veamos demasiado punto y es necesario ajustar el indicador de sobres a este par de divisas o idealmente encontrar un par de divisas para que la configuración del indicador se ajuste perfectamente. Ahora quiero volver al par de divisas anterior y analizar la situación. Fijémonos por ejemplo en este par de divisas. En este apartado podemos ver que el precio ha alcanzado la línea superior del canal envolvente y pues estadísticamente podemos ver que se encuentra en un nivel de sobrecompra y así podríamos abrir una operación a la baja y obtener nuestro beneficio. En este punto podemos observar que el estocástico se encuentra en un nivel inferior a 30. Podemos ver que 5 y también en la línea envolvente inferior podríamos abrir una operación alcista aquí. Además miren, aquí vemos una vela que tiene un cuerpo pequeño y una mecha bastante larga y esto nos dice que el movimiento bajista se está debilitando y podríamos abrir una operación aquí y tomar nuestro beneficio. También podemos abrir una operación a la baja aquí y tomar nuestro beneficio. Pero chicos, miren, vamos a ir por este par de divisas aquí y ver la configuración de nuestro indicador sobre si se ajusta a este par de divisas. ¿Qué podemos observar aquí? Veamos. Es una situación bastante buena. Miren, la vela ha alcanzado aquí la línea envolvente superior y está iniciando su movimiento bajista. Las estadísticas también se ven a la baja y por eso quiero invertir $300 aquí y abrir una operación a la baja. Así que vamos, veamos qué tal. Muy bien chicos, como se puede ver, esta estrategia realmente me ayudó a encontrar un gran punto de entrada y pues yo ya hice mi beneficio. Déjenme que les cuente más sobre esta estrategia súper buena ahora. Esta estrategia se llama Everest. Se trata de una estrategia para operar a corto plazo. Puede utilizarse en plazos de hasta 15 minutos. La esencia es determinar el precio en la parte superior e inferior del gráfico, es decir, el mínimo y el máximo. Esto lo permite iniciar la transacción en el momento óptimo. Entonces simplemente en el punto más alto se abre hacia abajo, en el punto más bajo hacia arriba. Para que esto funcione necesitaremos el indicador de sobres. Así que pues echemos un vistazo. Miren, a mi gráfico utilizo los ajustes periodo 20 desviación por 0,1. También los ajustes para el estimulador estocástico. Aquí tendrá que ser cambiado un poco la predeterminada. El periodo que yo utilizo es de 5 y el resto de los ajustes los dejamos por defecto. Chicos, vamos a otro par de divisas, vamos a abrir una operación que sea en este par de divisas. Analicemos la situación. ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué podemos ver aquí? Pues también una situación bastante buena. Miren, aquí pueden ver que el precio ha alcanzado el nivel de resistencia y anteriormente era un nivel de soporte, es más, varios niveles. El estocástico mira hacia abajo, así que no perdemos tiempo y vamos, trading, operación hacia abajo, vamos. Como pueden ver, otro gran punto de entrada. Fue realmente una decisión acertada abrir la operación a la baja casi en el punto más alto. Y quiero recordarles acerca de mi canal de Telegram. Chicos, si quieren saber más acerca de opciones binarias y conocer un montón de estrategias como esta que funcionan de maravilla, pues realmente les invito a que vayan a mi canal de Telegram. Pueden encontrar el enlace en la descripción de este video. Ahí encontrarán mucha información útil, señales totalmente gratuitas. Pues participen, vayan, yo les estaré esperando allí con mucho gusto. Envíenme el código secreto quiero operar para poder añadirles a mi club VIP. Es totalmente gratuito. Así que bueno, ahora volvamos a nuestra sesión de negociación.
Y abramos algunas operaciones más. Echemos un vistazo a lo que está sucediendo en este par. Pues chicos, miren, este movimiento alcista es bastante fuerte, pero miren el estocástico, este nivel es de sobreventa, empezando a mirar hacia abajo. También me gustaría señalar aquí un pequeño nivel de resistencia que el precio ha alcanzado y el precio está en la línea superior del canal envolvente. Creo que esta es una señal para abrir una operación a la baja, así que vamos. Veamos qué tal. Otra ganancia, como pueden ver chicos, fue realmente una decisión correcta abrir la operación a la baja aquí en el punto más alto. Miren, el precio alcanzó este nivel por segunda vez y un minuto fue suficiente para hacer este beneficio, pues una estrategia para principiantes también que pueden utilizarla. Tienen que admitir que es bastante sencillo. Todo lo que necesitan es que el precio alcance la línea superior del canal envolvente y que los estocásticos estén en un nivel de sobrecompra y entonces podrán abrir una operación a la baja, como hice yo ahora, y obtendrán el beneficio en solo un minuto. Genial chicos, vamos a abrir otra operación y veremos que esa estrategia realmente ayuda y funciona en las opciones binarias, incluyendo Quotex. Pasemos al primer par de divisas. Veamos qué sucede aquí. Sí chicos, miren, aquí podemos ver la configuración del indicador envolvente. No es del todo correcta para este par de divisas, pero vamos a intentar abrir una operación y analizar esta situación. Aquí podemos ver que el precio comenzó su corrección después de un pequeño movimiento bajista. El estocástico mira hacia abajo. Pues ya saben, creo que el precio continuará su movimiento a la baja porque miren, el precio de hecho todavía hay un espacio para caer, por ejemplo a este nivel. Así que chicos, operación hacia abajo y vamos, veamos qué sucede. Bien chicos, como pueden ver he conseguido recuperar mis beneficios en un minuto. Fue realmente una decisión correcta. Vuelvo a estar en números negros aquí. Sí, fíjense, el precio ha seguido bajando. Creo que seguirá bajando hasta más o menos este nivel, que ya pues se han roto muchos niveles. Y el objetivo de precio más cercano es este nivel. Podemos ver aquí que el nivel del nivel 5,49. Pues sí chicos, echemos un vistazo a lo que está pasando aquí en el segundo par de divisas. Sí chicos, miren, esta es la situación aquí. Podemos ver lo que tenemos aquí es probablemente una tendencia bajista cambiando una tendencia alcista, pero miren, el estocástico está mirando hacia abajo. Las velas han empujado fuera de la línea superior, por lo que mi comercio aquí será a la baja. Así que vamos. Bien, otra victoria chicos. Como pueden ver, esta combinación de indicadores muestra unos resultados excelentes. Fue una gran entrada, un gran resultado. Miren mi balance, pues está creciendo lentamente. Ya son casi $5,000. Miren, el precio ha empezado a bajar. Y si conectamos los puntos inferiores aquí, podemos ver que el precio se está moviendo en un canal de precios tan alcista. Y cuando alcance aproximadamente este nivel, el precio iniciará su movimiento alcista. Pues bueno chicos, vamos a ver la situación ligeramente diferente e ir a otro par de divisas. Y chicos, bien, en este par de divisas, miren aquí vemos plano. Aquí podemos ver que el precio alcanzó el nivel de soporte, retrocedió y comenzó su movimiento alcista. Solo hay que ver lo fuerte que es el movimiento alcista. ¿Sí? Podemos ver el precio pues, que está ahora en el nivel de resistencia, casi lo había alcanzado. Y miren que el estocástico lleva bastante tiempo en un nivel de sobrecompra. Por eso quiero abrir un comercio aquí. Así que vamos. Otra operación rentable. Chicos, miren, mi equilibrio está creciendo ante sus ojos, mi balance está perfecto. Como pueden ver, no he tenido ni una sola operación perdedora. Todo porque analizo los gráficos con mucho cuidado. Gracias a esta estrategia para principiantes, pues si estén de acuerdo, es bastante sencilla. Así que una vez más abrimos la operación en la parte superior bajista y obtenemos beneficios. Pues bueno chicos, echemos un vistazo a lo que está sucediendo en este par de divisas, el euro y el franco suizo. Miren, el precio ha comenzado su movimiento alcista. ¿Y qué podemos ver aquí? Los estocásticos siguen al alza, pero miren, aquí tenemos, pues si nos acercamos, un pequeño nivel de resistencia. Miren, antes era un nivel de soporte. Luego este nivel se rompió y bueno chicos, pues citemos este nivel. Abramos aquí una operación bajista de $100. Vamos.
Sí, chicos, como pueden ver, he vuelto a tener beneficios, aunque pequeños, pues no estaba muy segura de que este punto de entrada fuera a funcionar, así que solo entré con $100 de mi depósito. Yo les aconsejo que hagan lo mismo si no están seguros de su punto de entrada. Nunca abran una operación por la totalidad de su depósito. Abran un porcentaje muy pequeño, pues como lo ven aquí. Chicos, como pueden ver, tengo todas las operaciones que abrí hoy, ha sido un éxito, fueron rentables. Y si ustedes también quieren el mismo resultado, vayan a mi canal de Telegram. Ahí encontrarán información muy útil acerca de las opciones binarias y también del trading, chicos. Vayan directo allí. Ustedes podrán obtener mis señales totalmente gratuitas en mi grupo VIP. Así que a todos les deseo un feliz día, que tengan buenos profits. Nos vemos en mi comunidad Telegram y adiós.